Buen día. Estamos aquí reunidos para realizar esta formación en administración de tareas de alto riesgo. Es un placer para mí saludarlos el día de hoy. Vamos a ver a continuación un maravilloso tema que nos dará unas herramientas muy importantes en materia de gestión de riesgo y de prevención de accidentes de trabajo. Como primera medida, es importante en el ámbito de tareas de alto riesgo tener en cuenta cuál es la conceptualización, la identificación de las tareas, de las situaciones y de los escenarios que involucran actividades de alto riesgo en nuestra empresa, en nuestro día a día. Tener claro cuáles son los principales peligros, cuáles son los principales consecuencias posibles en estos accidentes, tener claro cuáles son las acciones para intervenirlos y cuáles son los métodos de control para evitar los accidentes de trabajo. Entonces vamos a empezar por este tema de identificación, caracterización de la problemática en la gestión de tareas de alto riesgo, recordando que nuestro objetivo de aprendizaje es generar estrategias para la prevención, administración y control de peligros identificados en las tareas de alto riesgo, teniendo en cuenta la actividad económica y el contexto de la organización en la que estamos trabajando. ¿Qué es una tarea de alto riesgo y qué debo conocer yo de estas tareas? Pues como primera medida, pues debemos tener en cuenta unas definiciones, como lo son las tareas rutinarias. Estas tareas rutinarias son aquellas que se definen como eh, tareas que tienen una programación ya establecida por cada área, forman parte del proceso de la empresa y se realizan con personal propio o contratado. Las tareas no rutinarias son aquellas tareas que no forman parte del proceso de la empresa, pero que son necesarias para el normal funcionamiento del negocio. Y los protocolos pues son normas generales básicas que aplican a pues todas las tareas. Y los programas son todas las acciones, las actividades, la documentación que tiene como foco gestionar un riesgo específico. ¿Cuáles son las tareas críticas? ¿Qué se entiende por tareas críticas? Aquellas tareas que tienen una historia de muertes o de accidentes graves en la organización. Tareas con alta frecuencia de accidentes o casi accidentes. Tareas con un potencial para ocasionar daños graves. Cambios en los procedimientos o en las normas. Tareas nuevas o desconocidas. Estas se pueden denominar como tareas críticas. Bueno, vamos a ver cuáles son las generalidades de las tareas de alto riesgo o comúnmente conocidas con las siglas TAR o TAR. Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en una actividad, las cuales pueden causar pues accidentes laborales muy graves o en muchas ocasiones mortales. Eso es lo que se entiende como tarea de alto riesgo. Bueno, dentro de las consideraciones normativas también existe algo que se denomina como actividad de alto riesgo. Y esa actividad, que es muy diferente a la tarea, esa actividad de alto riesgo se relaciona en la resolución 0312 del 2019, donde nos habla de unas funciones, tareas o trabajos específicos que por la capacidad de peligro que tienen y la exposición del trabajador pueden llegar a generar disminución de la calidad de vida, de la salud o del tiempo de vida del trabajador. Entonces, en esa resolución, pues ya están establecidos cuáles son esas tareas específicas, la jornada de trabajo especial, el régimen pensional especial, que pues está involucrado en estas actividades de alto riesgo en Colombia. ¿Cuáles son en Colombia? Perdón, me voy a devolver un poco. ¿Cuáles son esas actividades de alto riesgo en Colombia? Según esta resolución 0312 del 2019, lo son la minería en socavón, que puede generar cáncer de pulmón en el trabajador. También lo son los trabajos con rayos X, que pueden llegar a generar
pues alteraciones en la salud de las personas. También lo son actividades para centros carcelarios, como por ejemplo las personas que trabajan con el IMPEC, personal que atiende en pista aérea, personal de la aeronáutica civil, y personas que trabajen con sustancias químicas cancerígenas. Entonces, en Colombia eso se denomina como una actividad de alto riesgo y está en un marco legal y pues tiene unas especificaciones bien importantes para controlar la exposición de las personas a estos trabajos que pueden llegar a causarle un deterioro de vida de salud. Por otro lado, las tareas de alto riesgo, entendiéndose la diferencia entre actividad de alto riesgo y tarea de alto riesgo, esas tareas de alto riesgo, pues nosotros las conocemos como trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo con energías peligrosas, trabajos en caliente, y pues estas tareas tienen un alto riesgo de accidentalidad o de muerte inclusive de las personas. Entonces, el gobierno nacional pues tiene una legislación bien específica para ayudar a prevenir estos posibles eventos y disminuir así las tasas de accidentalidad y mortalidad en el país. Entonces, vamos a recordar unos conceptos básicos de trabajo en alturas. Entonces, trabajo en alturas, aquí no la denomina como toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión o el desplazamiento en el que se vea expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 metros de altura, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. Es decir, que si yo debo acceder a más de 2 metros de altura en forma ascendente o en forma descendiente, pues ya ahí yo estaría expuesto a un trabajo en alturas. Y la posibilidad de caer al vacío y generarme unas lesiones o una consecuencia, pues son bastante altas, ¿no? Para contribuir en la prevención de accidentes por trabajo en alturas en Colombia, nos regimos por la resolución 4272 de 2021. Y ahí se identifican unos requisitos mínimos, lo mínimo, de seguridad para el desarrollo de tareas en alturas y lo concerniente con la capacitación y formación de los trabajadores y aprendices en los centros de entrenamiento de trabajo en alturas, donde pues desarrollan estas tareas. Listo. Entonces, ¿cuáles son los peligros más comunes a los que se exponen las personas que trabajan en alturas? Resulta que los peligros más comunes son riesgos químicos, ¿cierto? Por manipulación de productos químicos, material particulado, material que entra en contacto con la persona, el riesgo biomecánico por la carga física, posturas forzadas, riesgo mecánico al usar equipos y herramientas, riesgos locativos teniendo en cuenta las irregularidades de los desniveles del piso, de la superficie de trabajo. También tenemos tareas de alto riesgo combinadas, es decir, que a la vez que se hace trabajo en altura, puede presentarse un trabajo en un espacio confinado, o un trabajo con energía peligrosa, o un trabajo en caliente. Y los riesgos físicos, como por ejemplo el ruido, el desconfort térmico, exceso de iluminación o muy baja iluminación, ruido, aquellos riesgos que pertenecen a esos factores de riesgo físico. Bueno, en el tema de alturas hablamos de tres factores muy importantes. Uno, los sistemas de acceso. Dos, los sistemas de prevención de protección contra caída. Y tres, los elementos de protección personal. Entonces, en los equipos de acceso vemos todos aquellos elementos que sean fijos, que sean móviles, que permiten acceder al lugar de trabajo necesario al trabajador. Entonces, en los fijos están las escaleras que están construidas en la edificación y pueden ser estructurales o pueden ser verticales de otro tipo, como por ejemplo algunas que traen cubiertas, otras que son helicoidales, tienen diversas formas y diversos dispositivos para la protección contra caída. Y también tenemos los elementos o equipos de acceso móviles como lo son las escaleras, ya sea tijera de extensión, tipo avión, los elevadores o plataformas con brazo articulado, tipo tijera o unipersonales, y los andamios, ya sea convencionales, modulares o andamios, por ejemplo, colgantes, como el caso de los malacates, o también los andamios que quedan al exterior de la edificación flotantes,
que son conocidos como palomeras. Entonces, esos son los dispositivos de acceso convencionales, ¿no? Y en los equipos de protección contra caída tenemos los equipos fijos a la estructura, como lo son líneas de vida horizontales, líneas de vida verticales, puntos de anclaje. Estos elementos o equipos contra caída evitan que la persona caiga al vacío en el momento de manifestarse el accidente de trabajo. Entonces, si yo tengo una línea de vida, pues es un elemento que va a permitir que el trabajador quede suspendido en caso de sufrir un accidente de trabajo. Y en los equipos móviles vemos el arnés de seguridad, vemos las líneas de vida portátiles, horizontales y verticales, vemos tenemos también los dispositivos de anclaje como tie-off, o tenemos, por ejemplo, los dispositivos como frenos, mosquetones, ID, frenos, que nos permiten evitar que las personas caigan al vacío en un momento determinado. Y tenemos en los elementos de protección personal de uso individual el casco de seguridad, las gafas de seguridad, guantes, las botas de seguridad y tapaoídos o algunos otros elementos, pues según requieran en la actividad que se desarrolle en alturas. Y tenemos también unas capacitaciones que deben ser certificadas por unos centros de entrenamiento que estén avalados para realizar esta clase de formaciones y que se encuentren registrados ante el Ministerio de Trabajo, porque estas certificaciones, una vez el trabajador culmina pues su formación, debe cargarse la plataforma del Ministerio de Trabajo, no solo con los datos del trabajador y del centro de entrenamiento, sino con los datos de la empresa, la actividad económica a la que está de pronto vinculada a esta empresa, y los programas de formación son específicos para la actividad económica en la cual trabaja esta persona que va a certificarse. Los roles son jefes de área para trabajo en alturas, con una duración mínima de 8 horas, el trabajador autorizado con un mínimo de 32 horas, el coordinador de trabajo en alturas con un mínimo de 80, y tenemos los entrenadores de trabajo en alturas que están en capacidad de formar a otras personas con un mínimo de 130 horas de formación. Entonces, estos son los roles que existen actualmente para trabajo en alturas certificado. Y vamos a recordar entonces ahora conceptos básicos para el tema de trabajo en espacios confinados. Recordando que el espacio confinado es un sitio lo suficientemente grande que no está diseñado para ser ocupado por las personas de forma permanente, pero que tienen o permiten que un trabajador pueda ingresar de cuerpo entero a su interior y desempeñar una tarea asignada. Estos sitios tienen restricciones para la entrada y la salida de las personas y poseen las siguientes características. Entonces, uno, un área suficientemente grande y de tal forma que un trabajador o un empleado pueda ingresar en ella y efectuar un trabajo asignado. Dos, que tenga una entrada y una salida limitada o restringida, con una ventilación natural desfavorable. Y tres, que no esté diseñado o no se pretenda ser ocupado de manera permanente por personas. Entonces, si cumple con estos tres requisitos, se habla de un espacio confinado. En Colombia tenemos la resolución 0491 de 2020, donde se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en espacios confinados y se dictan otras disposiciones. Entonces, recuerden que Alturas tenía su propia resolución, trabajo en espacios confinados también tiene su propia resolución. Entonces, acá nos dan una clasificación de estos espacios confinados. Nos dicen que hay dos tipos de espacio confinado. Uno, que son espacios abiertos en su parte superior y de una profundidad que dificulta la ventilación natural, como por ejemplo una zanja de más de 1,2 metros de profundidad, la cual no tiene ventilación adecuada, un pozo, un depósito abierto, un tanque que esté abierto, ¿cierto? Esos son los espacios confinados con la parte superior abierta.
Y los tipo 2 son espacios cerrados con una pequeña abertura de entrada o de salida, como los tanques, los túneles, las alcantarillas, la bodega, los hilos. Entonces son estas dos clases, dos tipos de espacios confinados, tipo 1, tipo 2. Y dentro de esa clasificación hay unos grados de peligro y nos lo suponen el grado clase de riesgo A, que significa que tiene ese espacio confinado, tiene o presenta unas condiciones de peligro inminente para la vida, ya sea porque su atmósfera, por ejemplo, es tóxica, es asfixiante o puede generar ahogamiento o puede generar que las personas mueran por inmersión o por desplazamiento de superficie. Y los de clase B, perdón, son espacios confinados que pueden llegar a generar lesiones o enfermedades en las personas si no se tienen los suficientes cuidados. Y C, espacios confinados que de seguir los procedimientos de trabajo normal y el uso de elementos de protección personal no representan un peligro grave para la vida de las personas y por lo tanto se puede trabajar pues, con mayor facilidad en esos espacios. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Dice que la clase A, peligro inminente para la vida. Generalmente estas atmósferas son inflamables o tóxicas o hay deficiencia o enriquecimiento de oxígeno. Los de clase B nos dice que son aquellos espacios con unos potenciales de peligro que pueden ocasionar lesiones o enfermedad que no comprometen la vida, pues de seguirse unos controles adecuados y el uso de unos elementos de protección personal. Y los de clase C, pues son espacios donde se puede elaborar bajo unos procedimientos, unas normas de seguridad. Vamos a ver qué sí es un espacio confinado y qué no. Ese espacio confinado, alcantarillas, tanques de almacenamiento de combustible, tanques de almacenamiento de agua, pozos sépticos, que no son un espacio confinado, un cuarto útil, un baño, un parqueadero. Eso ya no es un espacio confinado. ¿Cuáles son los peligros más comunes que vemos nosotros en los espacios confinados? Tenemos acá peligros, por ejemplo, como los químicos por gases, vapores, elementos químicos en que entra en contacto la persona, según lo que se almacena dentro de ese espacio confinado. Biomecánicos por posturas forzadas, mecánico al usar equipos y herramientas, biológicos por pues, elementos que pueden llegar a causar daño a la salud, como la bacteria, virus, de pronto hongos, animales que puedan causar daño. Y otras tareas de alto riesgo combinadas, como por ejemplo trabajo en alturas o trabajos en caliente o con energías peligrosas. Y pues también se pueden presentar en estos espacios incendios y explosiones, pues teniendo en cuenta la calidad de la atmósfera que hay al interior de estos espacios confinados. Y tenemos los factores de riesgo locativos por temas de pisos o también de orden y aseo. ¿Cuáles son los equipos más utilizados en los trabajos en espacios confinados? Resulta que pues se debe monitorear la calidad de la atmósfera que hay en el interior de estos espacios. Por lo tanto, si la atmósfera no es respirable, pues yo deberé tener un tema de un traje autocontenido o pensar en la posibilidad de qué tipo de sistema de ventilación y extracción colocar en ese lugar para poder realizar las tareas que me están encomendando. Es decir, que yo a ese espacio confinado le voy a extraer ese aire contaminado, le voy a ingresar un aire limpio y lo voy a circular y lo voy a convertir en una atmósfera más respirable. Para eso, pues yo tengo los medidores de gases. Esos medidores son unos equipos que permiten cuáles son los niveles de oxígeno y de otros elementos que componen el aire que respiran las personas en el interior de un espacio confinado. Existen los niveles de límites permisibles para la salud de las personas y con estos equipos nos permite saber qué atmósfera rodea al trabajador. Hay otros equipos que miden más específicas ciertas áreas como partes inferiores, partes medias, partes superiores de un espacio confinado y existen unas técnicas de realizar este tipo de mediciones. Ahora, estos equipos requieren de una certificación de un gas patrón o de un laboratorio en metrología que garantice que estos equipos están calibrados y adecuados para realizar las mediciones
pues pertinentes. Tenemos también los equipos de comunicación, son los equipos específicos que tienen la capacidad de comunicarnos y de no generar chispa y de no generar una condición peligrosa en el interior de un espacio confinado. Tenemos los equipos de extinción de incendios por si es necesario en un trabajo en caliente o en cierto tipo de atmósferas y equipos y herramientas antichispa o antiexplosión para realizar las labores en el interior de estos espacios, teniendo en cuenta las características del espacio confinado. Los equipos de trípode pues, nos permiten ingresar elementos o personas y retirar elementos o personas del interior de un espacio confinado que sea de un poco difícil acceder a él. Tenemos los elementos de protección personal, como por ejemplo la ropa especial para proteger al trabajador de sustancias químicas o de ciertos elementos que hay en el interior del espacio confinado. Tenemos los respiradores, por ejemplo, que son a media cara o full face, dependiendo también del tipo de respiración que se tenga en el interior, si es la respiración con un equipo autocontenido o si es un filtro que permite pues mejorar la condición del aire respirable. Tenemos los cascos de seguridad que protegen la cabeza del trabajador, gafas de seguridad, guantes, botas y otros elementos de protección personal de acuerdo a la labor que realice la persona en el interior del espacio confinado. Vamos a recordar conceptos de energías peligrosas. Entonces, las energías peligrosas tienen la capacidad o el potencial de riesgo, pues, que hay durante una operación con máquinas y equipos, generada por la capacidad de movimiento, generando daños en el trabajador al sufrir un contacto con energía liberada, es decir, un contacto accidental con una energía que puede causarnos un daño. Esta energía peligrosa, pues, de acuerdo al potencial que tiene de riesgo y de daño, existen unas metodologías para el aseguramiento o el bloqueo de estas energías para evitar que se liberen accidentalmente y entren en contacto con las personas. Entonces, dependiendo del tipo de energía, están los dispositivos de aislamiento. Por ejemplo, si estamos hablando de una energía mecánica, existen bloqueos mecánicos. Si estamos hablando de energía eléctrica, hay los bloqueos eléctricos. Y pues hay otros tipos de energía que ya vamos a ver cuáles son. Los tipos de energía más comunes que encontramos en las máquinas y en los equipos, a la cual se exponen las personas, las empresas, son la energía potencial, que es una energía almacenada, o por ejemplo en un resorte o en una carga suspendida o en un aire o en un gas comprimido, que si se libera accidentalmente y entra en contacto con las personas puede causar un daño. Energía térmica, la energía cinética por movimiento, ¿cierto? Energía eléctrica, energía inflamable por combustión, energía química, de acuerdo a la reacción que existe entre varios productos químicos que pueden llegar a generar eh, pues movimiento o temperatura o generar un cambio en la materia. Energía neumática, que es la energía almacenada por compresión de gases. Y tenemos también la energía hidráulica, que es aquella que pues se realiza por el almacenamiento o compresión de líquidos, ¿no? Como por lo general agua o aceites. Y tenemos por acá, vamos a ver qué otro tipo de energía tenemos. Tenemos unos peligros comunes cuando trabajamos con estos tipos de energías, como lo son eléctricos, mecánicos, todas otras tareas de alto riesgo o incendio y explosión. Hay equipos o máquinas donde podemos encontrarnos varias de estas energías al mismo tiempo. Un equipo puede funcionar con electricidad, pero tener también componentes neumáticos e hidráulicos. Y ahí es donde puede llegar a haber múltiples energías que yo puedo asegurar una y si no aseguré las demás, pueden entrar en contacto con mis trabajadores y lesionarlos. Entonces, en la gestión de estas energías de alta peligrosidad o energías peligrosas, tenemos estos equipos que sirven para evitar que las personas pongan en funcionamiento un sistema. Es decir, ¿cómo retiro yo la electricidad de una máquina? Pues yo la puedo, por ejemplo, puedo ir al panel o puedo ir al tablero eléctrico y bajar el fusible, ¿cierto? O el breaker
y resulta que el equipo quedó sin energía y yo estoy haciendo mantenimiento, pero llega otra persona que no sabe que yo estoy haciendo mantenimiento, sube ese breaker porque necesita trabajar con el equipo y al yo estar haciendo mantenimiento, pues esa energía vuelve al sistema y me puede electrocutar, ¿sí? Para evitar eso, para evitar que las personas puedan poner en funcionamiento accidentalmente un equipo que está siendo intervenido, existen estos elementos que son candados. Entonces, por ejemplo, si es un tablero eléctrico, yo puedo suspender la energía, ¿cierto? Cerrar la puerta del tablero y poner un candado con una tarjeta de seguridad donde indica que hay una persona que está haciendo mantenimiento, ahí me da los datos del mantenimiento y pues el candadito la llave para abrir el candado la tendrá la persona encargada del mantenimiento. Y así yo puedo evitar que alguien venga y accione involuntariamente un sistema y me genere un accidente de trabajo, ¿sí? O si yo lo que necesito es bloquear una válvula, entonces hay unos cobertores de válvulas, hay unas guayas de seguridad y así pues dependiendo esos sistemas existen los candados, los dispositivos, las tarjetas y los kits de bloqueo y etiquetado. Para poder controlar una energía, no es solamente ir y suspender la energía, sino que existe una preparación para apagar el equipo. Y en esa preparación está una lista de verificación, informar al área, un permiso de trabajo, socializar el permiso de trabajo, señalizar el área de trabajo, ¿cierto? Apagar el equipo, luego aislar estos equipos. ¿Y cómo los aíslo? Pues por ejemplo, yo puedo apagar desde el botón de apagado, pero aislarlo es ir y cancelar la energía que ingresa al equipo, ya sea por un break, por una válvula, dependiendo del tipo de energía que lo alimente. ¿Sí? Y luego yo debo colocar unos bloqueos, que son los candados y la fijación de tarjetas o los protectores o dispositivos de protección para evitar que alguien venga y accione pues equivocadamente un equipo. Luego viene controlar la energía almacenada. Muchas veces hay energía que requiere de ventilar tuberías, de hacer purgas o que requiere, por ejemplo, de cerrar más dispositivos o inclusive de trabajar en equipo con mecánicos y eléctricos. Y luego se verifica que el aislamiento del equipo fue efectivo, se inicia el trabajo y una vez se finaliza el trabajo, se retiran esas protecciones y se pone en marcha el equipo y se entrega al responsable del área encargada. A esto se le conoce como un sistema de bloqueo y etiquetado. En algunas partes lo llaman sistema LOTO, en otras partes lo llaman como Blockout Tagout, dependiendo pues la metodología o el nombre que adopte la empresa usuario. Bueno, vamos a recordar los conceptos de trabajo en caliente. Ese trabajo en caliente se refiere a las operaciones que tienen la capacidad de convertirse o crear una fuente potencial de ignición para cualquier material combustible o inflamable que esté presente en el sitio o en los alrededores. Así de sencillo. Entonces, es una operación que tiene la capacidad de producir chispa y por lo tanto, esa chispa va a generar un incendio o una explosión. ¿Qué es un trabajo en caliente? Entonces, es una actividad con una fuente de ignición o que puede generar muchísimo calor suficiente para encender materiales inflamables o combustibles. Entre estas tareas están soldar, cortar con gas, pulir, esmerilar. O otras industrias como por ejemplo fundición, siderurgia, son también catalogadas como trabajos en caliente. Aquí las tenemos, trabajos en caliente, corte, esmerilado, uso de sopletes, pulidoras. Y pues esa chispa, si alcanza una fuente inflamable, puede generar una emergencia bastante grave, quemaduras en las personas y consecuencias bastante graves. ¿Cuáles son los equipos más utilizados? Equipos de soldadura. Hay diversos tipos de soldadura y diversos tipos de equipos. Entonces, hay soldadura, hay corte con acetileno y oxígeno, que lo conocemos como oxicorte, soldadura TIC, soldadura MIG-MAC, tenemos soldadura de electrodo revestido, tenemos corte con plasma, entonces, ese corte con plasma, pues ya son equipos que tienen una llama mucho más fuerte, por así decirlo, en capacidad de derretir con facilidad metales y de programar el tipo de corte que se requiere. Entonces, no sé si han visto de pronto esas rejas que hay en las casas que están de moda, que las hacen con diseño, que se ve como si fueran unas hojitas, unas ramitas, unas florecitas que se ven, el metal se ve cortado como con molde. Ese es el tipo de corte con plasma.
Y pues de tener un contacto al trabajador, pues imagínense el tipo de quemadura, sería supremamente grave con una consecuencia permanente en las personas. Entonces es importante conocer esta clase de tareas, identificar si se encuentran presentes en nuestras actividades, si trabajamos en una empresa, por ejemplo, donde yo no realizo la tarea de alto riesgo, pero sí existen esas tareas, ¿sí? Entonces ahí yo sería una persona que está expuesta a riesgos sin hacer la tarea realmente. Y revisar si dentro de mi lugar de trabajo yo puedo verme expuesto a un peligro por un trabajo que se realice. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa de facilidades metálicas, soy del área administrativa, pero el taller queda dentro de la misma área y si puede haber un incendio o una explosión y mi oficina está ahí cerca, pues yo me puedo ver afectado, ¿cierto? Entonces, los afectados no son solo los que realizan la tarea, sino las personas que se pueden ver perjudicadas durante la realización de estos trabajos. Y las herramientas más utilizadas en trabajos en caliente son las pulidoras, los esmeriles, los sopletes. ¿Listo? Sobra decir que el personal que realiza este tipo de tarea es personal especializado, personal que tiene una formación y una experiencia específica para realizar la tarea. Y pues de no tenerla, nos exponemos a un accidente posiblemente. ¿Qué se utiliza para prevenir accidentes o para proteger a las demás personas o a los mismos trabajadores? Las mamparas de seguridad son unos elementos que aíslan las áreas y me permiten que si yo trabajo con fuentes de ignición y tengo material proyectado incandescente, como en el caso de soldadura, bueno, si corte, esas mamparas evitan que esas chispas lleguen a otros lugares. Los extractores, pues, me pueden garantizar un aire más limpio en el lugar, ¿cierto? Hay otros que son los extractores y traen un tipo de ventilación que permite controlar también un poco la temperatura en el sitio. También se miden ciertos gases dentro del área. También se tiene un sistema para la prevención de incendios y unos planes de contingencia muy estrictos y de brigadistas. Y también hay otros elementos como mantas ignífugas o trajes ignífugos que se utilizan para atender las emergencias. Peligros comunes, químicos por pues la inhalación de gases, vapores, humos metálicos que hay en estas tareas, biomecánicos por las posturas forzadas con que las personas muchas veces trabajan, mecánico al usar equipo y herramienta, físicos, tareas combinadas, explosiones, incendios y locativos por condiciones de piso o de orden y aseo, o elementos que puedan caer sobre las personas. Entonces, esas eran nuestras tareas de alto riesgo y cómo desarrollar estas tareas de forma segura. Identifico primero si existen dentro de mi operación y luego, bueno, ¿qué hago con esas tareas? Entonces, aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos unos señores que están trabajando en una demolición, están trabajando en altura y vemos qué riesgo pueden correr ellos, ¿no? Si ellos al demoler y hay otra persona que tiene una pulidora que está cortando varillas, cierto material metálico, si esa estructura colapsara, entonces, ¿cuál sería el sistema de protección anticaída, cierto? Entonces, ahí vemos los principales peligros de una tarea en alturas y combinada. En esta segunda imagen vemos una tarea del sector eléctrico, personal que está haciendo un mantenimiento de una línea, y vemos que tienen que acceder por escaleras, que tienen que trabajar ahí en suspensión con pretales, que trabajan varias personas en la misma área, en el mismo poste. Entonces es un trabajo en alturas y también con energías peligrosas, ¿no? Porque ellos trabajan con energía eléctrica. Entonces, si hay un error, si alimentara el sistema otra vez con electricidad, pues estas personas muy posiblemente se accidentarían, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vemos nosotros la importancia de establecer controles, de identificar peligros y de tener personal capacitado para la realización de las tareas de alto riesgo. En esa imagen vemos un señor que está trabajando en un espacio confinado, en altura, se está trabajando suspendido y además está soldando. Entonces tiene altura, confinado, en caliente e inclusive energías peligrosas. Entonces, si la atmósfera de este lugar es explosiva y hay esa llama, pues ya el trabajador estaría muerto, ¿cierto? Por una explosión. Entonces, estos son los peligros que se nos presentan en esas tareas y dependen de la capacidad de analizar y de tomar decisiones oportunas la prevención de accidentes que causen muerte de personas en nuestro país.
Entonces, ¿qué acciones puedo desarrollar para aportar al cuidado, para aportar a la prevención? ¿Qué hago yo para evitar accidentarme? Primero, permisos de trabajo. Uno diría, bueno, es un permiso de trabajo, es un documento, sí, claro, pero es que el permiso de trabajo es todo un sistema de autoridades o de personas responsables de monitorear que un trabajo se realice con las mínimas condiciones de seguridad. Entonces, cuando yo no puedo garantizar esas condiciones de seguridad, pues yo no puedo aprobar un permiso, ¿cierto? Entonces, aquí se establecen qué van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo van a trabajar, cuánto van a trabajar, dónde se van a ubicar, qué elementos de protección necesitan, qué tipo de peligros hay en el trabajo, cuál es la secuencia de pasos del trabajo, cómo asegurarlos, cómo inclusive rescatarlos en caso de una emergencia. Eso es lo que permite el permiso de trabajo, cuando yo lo hago de una manera consciente. Cuando no lo tomo como un aporte importante en la prevención de accidentes y yo lo diligencio como por cumplir, pues es donde este permiso se pierde su capacidad de prevenir y ocurren tristemente accidentes de trabajo. Entonces existen permisos para trabajo en alturas, permisos para trabajo en sistemas eléctricos, permisos para trabajo en caliente o áreas no asignadas, permisos de trabajo para espacios confinados, permisos de trabajo para contratistas. Entonces, para todo yo puedo poner un permiso de trabajo. ¿De qué depende? De si la tarea es rutinaria o no rutinaria, de si yo tengo una persona responsable de la tarea y del área y del control que yo ejerza sobre el personal externo o contratista. Entonces, estos permisos de trabajo se deben determinar riesgos y características de la tarea. Se debe solicitar un permiso adicional si hay que realizar una tarea de alto riesgo diferente. Se debe garantizar y verificar que los contratistas también diligencien el respectivo permiso y se debe verificar que existan y estén en buen estado todos los elementos de seguridad y equipos para realizar el trabajo que se estén mencionando dentro del permiso de trabajo. En la resolución 4272-2021 para trabajo en alturas, el artículo 15 nos establece la necesidad de implementar permisos de trabajo y esos permisos de trabajo tienen 18 requisitos, como por ejemplo que se dé la fecha de inicio del trabajo y finalización, que se relacione el personal, que se verifique la seguridad social de las personas, que se verifique, por ejemplo, los sistemas de acceso, los requisitos de actitud o de certificación y de reentrenamiento de las personas, la altura aproximada donde van a trabajar, la validación y afiliación a seguridad social. Entonces tenemos 18 componentes. Los nombres, apellidos y firmas del coordinador de alturas y de las personas que están a cargo de la tarea, nombre y firma de la persona responsable de activar los planes de emergencia, nombre y apellido y firma de la persona que autoriza el trabajo. Entonces vean cómo reglamenta las tareas de alto riesgo, los permisos de trabajo. Y tenemos por acá, pues, que el empleador debe implementar esta estrategia o medios o mecanismos técnicos que considere pertinentes para evitar el incumplimiento en la expedición de los permisos de trabajo. Los coordinadores de altura pueden obrar como trabajadores autorizados, cubiertos bajo la misma autorización cuando las condiciones lo requieran. Y los permisos de trabajo en alturas deben ser diligenciados por los trabajadores y por el empleador y deben ser revisados y suscritos por el coordinador de alturas. Y en tema de espacios confinados, también en la resolución 0491 de 2020 existe también unos requisitos en el artículo 17 para la obligatoriedad de implementar permisos de trabajo en las tareas de espacios confinados. ¿Qué se diferencia de alturas? Pues que en estos permisos se registran el nombre, los apellidos, bueno, los mismos datos, pero también viene la verificación de las mediciones atmosféricas previas al ingreso durante la tarea también, establecimiento de turnos, el tiempo del turno que duran las personas que están en el interior del espacio, la rotación que tienen las personas, la verificación respuesta a emergencias, las medidas del control y gestión de riesgo preventivas y de protección, todas esas deben estar consignadas dentro del sistema de permiso de trabajo para trabajo en espacio confinado. Ahora, si en el espacio confinado también hay alturas, pues no es que yo tenga que abrir dos permisos, pero puedo abrir una lista de verificación de trabajo en alturas y un permiso de trabajo en confinado, o al contrario, un permiso de altura con una lista de verificación de trabajo en espacio confinado. ¿Listo? Y la observación de comportamiento, el tener una supervisión efectiva, el identificar actos y condiciones inseguras, el corregir los comportamientos inseguros de manera oportuna,
Todo esto nos permite a nosotros garantizar que las personas no se nos accidenten durante la realización de tareas de alto riesgo. ¿Y cuál es el impacto que genera en mí la identificación y control de tareas de alto riesgo? Pues ahí está mi compromiso. ¿Qué tan importante es mi familia, cierto? Mi salud, mi rol en el trabajo, mis clientes, mis amigos. ¿Qué me motiva a mí para prevenir accidentes de trabajo? ¿Quién me espera en casa? ¿Cierto? Ese es mi verdadero compromiso y pues es una introspección que queremos dejarle a cada uno de ustedes el día de hoy para que no solamente recordemos cuáles son las tareas de alto riesgo, cómo se gestionan o cómo se desarrollan dentro de nuestras empresas, qué legislación tienen asociada, sino también reforzar el compromiso por la vida y la salud de las personas. Entonces, es un gusto para mí saludarlos el día de hoy y a continuación pues los invitamos a responder unas preguntitas para evaluar el proceso de formación. Muchísimas gracias.